Hoy tenemos de parte del Señor un mensaje muy particular en su tema, pero créalo o no, pertenece a nuestra vida, a nuestras costumbres, a nuestro diario vivir. Y nosotros siempre queremos encontrar en la palabra del Señor, ¿verdad?, sus directrices para todo por cuanto hacemos en nuestra vida. La Navidad es la celebración del cumpleaños de la persona más importante de todos los tiempos. Sabemos que es el cumpleaños del Hijo de Dios, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero más que todo, la Navidad, hermanos, pertenece a un plan soberano de Dios, preparado antes de la fundación de este mundo, pero manifestado en el tiempo postrero. Diría también en el tiempo preciso. Lucas, capítulo 1, del cual estuvimos leyendo, narra la visita del ángel a María para anunciarle que ella era la escogida para concebir en su vientre a Jesús. Y el ángel le dice que este será grande, Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y dice que reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y más que eso dice, su reino no tendrá fin. El Espíritu Santo iba a venir sobre ella, la iba a cubrir con su sombra, y así quedaría embarazada del santo ser, que es el Hijo de Dios. Gálatas, capítulo 4, versículos 4 al 5. Es uno de los versículos que menciona la natividad, además de los evangelios de Mateo, Lucas. Gálatas capítulo 4, versículos 4 al 5, dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. No solo menciona el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, sino el propósito de ese nacimiento: venir a ser nuestro Redentor. Todo cumpleañero le gusta ser reconocido, ¿no es cierto? Hoy tenemos a nuestra hermana que está en estos días cumpliendo años, mi esposa Marta, que se prepara para mañana. Yo sé que ella está esperando ser reconocida. Ese día es muy especial para todos. No nos sentimos como algo especial, ¿verdad? Quizás para uno así lo es. Qué triste que el mismo cumpleañero tuviera que celebrarse su propio cumpleaños. Quizás por falta de personas que estén a su alrededor. Hermanos, sembremos en familias, en amigos. Usted va a ver que usted va a poder cosechar compañía. Así que a todo cumpleañero le gusta ser reconocido, y en la mayoría de los cumpleaños se decora, se canta, se comparte un cake, una torta, como usted le quiera llamar, se soplan velas, se abren regalos, etc. Ahora piensen esto, hermanos: el Hijo de Dios, Hijo de hombre, Él nació literalmente en Belén de Judea. La fecha es imprecisa, no se sabe con exactitud ni el día o el mes del año, pero sí sabemos que su nacimiento fue real. Es más, si no creemos en su nacimiento, yo diría no somos salvos, porque Jesucristo no es un ángel que apareció repentinamente en un cuerpo de hombre. No, hermanos, Él es Dios encarnado en hombre desde el mismo momento que fue engendrado en el vientre de María por obra milagrosa del Espíritu Santo. Es un cumpleaños real, un cumpleañero que en la presencia, siendo Dios omnipresente, Él está entre nosotros en nuestras celebraciones, no solamente a nivel de iglesia, pero también en las que hacemos en nuestros hogares particulares. Entonces yo digo, ¿por qué no celebrar el cumpleaños del gran rey? Más sabiendo el objetivo de su nacimiento,
como dice Gálatas, que fue venir a ser nuestro Redentor. Mi esposa cantaba de esa preciosa profecía de Isaías 9:6, porque un niño, y noten, nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Fíjense, nos es nacido, no dice porque un niño nació. Nosotros sabemos que Dios nos trae al mundo con un propósito y que Dios va a cumplir su propósito en nosotros. Pero el nacimiento del Hijo de Dios fue por mí. Por eso dice, nos es nacido. Es prácticamente, pudiéramos decir, el cumpleaños de todos los creyentes que nacemos en Él, por Él y para Él. Entonces, y aquí donde está, quizás después de haber hablado de la palabra del Señor, el tema que les traigo, que créanlo, no es un tema muy importante, porque yo creo que la verdad nos hace libre y debemos de conocer la verdad. Es costumbre o tradición en la época navideña celebrar el cumpleaños del Señor decorando, compartiendo regalos, cenando, realizando cultos especiales. Muchos los alumbran con velas, cantatas navideñas como la que vamos a tener la próxima semana. A los niños en esta época, en especial, les gusta buscar su regalo debajo del árbol navideño. Pero no faltan los que se oponen a esta práctica y hasta la catalogan de pagana. Y es ahí donde nosotros queremos ver la verdad, porque la verdad nos va a hacer libres de todas estas opiniones. Hay quienes afirman que el árbol de Navidad tuvo su origen en las antiguas celebraciones saturnales que celebraban los romanos al decorar árboles con velas y guindalezas. Ellas decoraban sus templos con verdor y con velas. Pero no solamente era una costumbre de los romanos, se dice que los egipcios, los mismos hebreos, los chinos, tenían la costumbre tradicional de traer hojas de palma a sus casas en el día más corto del año, que caía en diciembre. Los druidas de Francia e Inglaterra, sacerdotes célticos, decoraban árboles con frutas en honor al dios de la cosecha. Los sajones utilizaban el agrifolio y la hiedra en las ceremonias religiosas. Los escandinavos se conocían por decorar sus casas y granjas con verdor durante celebraciones invernales. Los vikingos creían que el verdor representaba la promesa del retorno de la primavera una vez pasado el invierno. O sea, ramas de árboles se usaban en otras festividades paganas durante el invierno. Ahora, mi pregunta, ¿está relacionado el árbol navideño con estas prácticas o costumbres? ¿Sería un acto de idolatría? Mira, si así fuera, ahora mismo tendríamos que salir corriendo de aquí porque estamos llenos de árboles por todas partes. Y no piense que yo me he vestido de árbol de Navidad hoy. Algunos utilizan el versículo que se encuentra en Jeremías capítulo 10, versículos 2 al 5, para condenar la práctica de colocar árbol de Navidad. Jeremías capítulo 10, vamos a buscar ese pasaje. Jeremías 10, del 2 al 5. Jeremías 10, del 2 al 5. Dice: así dijo Jehová, no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con burril. Con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. Derechos están como palmera y no hablan. Son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal ni para hacer bien tienen poder. No hay semejante a ti, oh Jehová. Grande eres tú y grande tu nombre en poderío.
En fin, en estos primeros versículos es donde las personas apoyan su ascepticismo contra el uso del árbol navideño. Primeramente quiero decirles que el contexto se asocia a idólatras de aquellos días de Jeremías. Jeremías no está visualizando o profetizando el paganismo que se levantaría en los años 1500 después de Cristo. Estaba denunciando costumbres de la gentilidad en sus días. Y él escribe a judíos que irían en cautiverio a Babilonia. Su mensaje represivo era provocado por la idolatría que ya había cometido el pueblo de Israel, causa de su cautiverio a Babilonia. Y él les prevenía a que no siguieran hundiéndose más en las costumbres paganas, costumbres que hasta incluían orgías. Si usted lee todo el capítulo 10, le da una perspectiva correcta de lo que está hablando Jeremías. Él les hace un llamado a dejar a los ídolos y que vengan a la adoración del Dios verdadero. Notad los versículos 6 al 7. No hay semejante a ti, oh Jehová, grande eres tú, grande tu nombre en poderío. ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor. Porque entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos no hay semejante a ti. Y miren los versículos del 10 al 13. Mas Jehová es el Dios verdadero. ¿Ve? Él es Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Les diréis así: los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra desaparezcan de la tierra y debajo de los cielos. El que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su sabiduría, a su voz se produce muchedumbre de aguas en el cielo y hace subir las nubes de los postreros de la tierra, hace los relámpagos con la lluvia y saca el viento de sus depósitos. ¿Ve? La idea de Jeremías es advertirle al pueblo de Israel: no se sigan hundiendo en idolatría, adoptando costumbres paganas que lo que les traen es maldición. Adoren al Dios vivo y verdadero, creador de cielo y tierra. Ese es el contexto del capítulo. Por eso delata la ignorancia de los que fabrican y creen en ídolos. Miren los versículos 14, dice: todo hombre se embrutece. No lo dije yo, por favor. Todo hombre se embrutece, le falta ciencia, se avergüenza de su ídolo, todo fundidor, porque mentirosa es su obra de fundición, no hay espíritu en ella. Vanidad son, obra vana, al tiempo de su castigo perecerán. No es así la porción de Jacob, porque él es el hacedor de todo, e Israel es la vara de su herencia. Jehová de los ejércitos es su nombre. Por eso él les dice: díganle cuando vengan a invitarlos a que participen de sus festividades paganas, a las fiestas que le hacen a los ídolos, díganle: los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra desaparezcan de la tierra y debajo de los cielos. ¿Por qué? La idolatría, escuche bien, según Éxodo 20 del 3 al 6, es violar el primer y segundo mandamiento, que nos dice que no tengamos dioses ajenos delante de él y que no nos hagamos ni imagen ni escultura y la adoremos como si en ellas existiera espíritu de deidad. Bien, ese es el contexto de Jeremías 10 que usan para decir: no, el árbol de Navidad es una abominación porque es pagano. Obviamente, nada tiene que ver con el árbol navideño. Fíjense, notar que el versículo 5, para referirse a los árboles usados en aquel entonces, dice: derechos están como palmera y no hablan. Si el pino navideño que usted ha puesto en su casa le habla, échase a correr. No, los pinos no tienen boca. Quiere decir que ya se está refiriendo a un ídolo hecho de la madera de un árbol. Es ahí lo que se está refiriendo.
La advertencia radica en condenar la práctica de fabricar un ídolo de la madera y luego recubrirlo de oro y plata, de metal, que son los adornos a los que se está refiriendo los versículos 8 y 9. Es más, Isaías 40, 19 al 20, se encuentra esta misma idea. Porque el profeta Jeremías lo que está usando aquí es lo que se llama una sinécdoque, que es cuando el nombre del material se usa para denotar el producto hecho del mismo. Como la madera era utilizada para elaborar el ídolo, pues el producto final por sinécdoque es un árbol. Ejemplo de sinécdoque, dice que Jesús fue colgado en un madero o en un árbol, pero más bien se está refiriendo a la cruz. Hermanos, la Biblia no revela que Dios esté en contra del uso del árbol navideño. Y si usted encuentra ese pasaje, compártalo conmigo, porque no existe donde Dios está condenando el uso del árbol navideño. Pero ahora, llamándonos al razonamiento, ¿existe algo que sí es lo que le importa a Dios, indecente, inmoral, injusto en la decoración de un árbol? Digan. ¿Son las luces de un arbolito más diabólicas que las velas de una torta de cumpleaños? ¿Tener un árbol navideño es más impropio que un arreglo floral o una planta? Entonces, si tú crees que es malo, que lo sea para ti. Pero no trates de condenar a los que no pensamos como tú. No trates de condenarnos. Precisamente por eso este mensaje es que la verdad nos haga libre. Quiero decirle, ser tan ascético, eliminar la celebración navideña, su tradición, hace más daño al evangelio que bien. Pues la gente que es escéptica no es muy atractiva a la sociedad. Nosotros queremos precisamente ganar la gente para Cristo. Y más bien el escepticismo es prototipo de las sectas. Ejemplo, ayer nos encontrábamos en el Festival de las Luces, pues repartiendo invitaciones para la cantata. Y este año ocurrió algo típico, distintivo. Había un grupo de personas pues predicando el evangelio con un autoparlante, pero miren el cuadro, rodeados de policía, no les podían impedir que lo hicieran, pero prestos porque cada rato se armaba un algarabío, porque estaban condenando a toda voz y mandando a la gente al mismo infierno, en medio del festival. Yo por dentro de mí decía, ¿cuánta verdad están diciendo? Están diciendo mucha verdad. O sí, estaban condenando el homosexualismo, la vida sexual inmoral y haciendo llamado, pero no era el lugar, no era el momento apropiado, porque lo que estaban provocando más bien eran náuseas en todo lo que estaban alrededor. Entonces estaban haciendo más daño que bien. Y es la idea, y muchas veces, hermanos, que tenemos que tener un cuidado con esto. Cuando Adán y Eva pecaron, fueron seducidos a querer ser como Dios. La misma idea, tenemos que cuidarnos, no nos ocurre en medio del cristianismo cuando hay personas que se visten de piedad y de santidad de manera tal que se vuelven prejuiciosos e intolerantes hacia los demás, usurpando la obra que solo le pertenece al Espíritu Santo, que puede convencernos de pecado y puede santificarnos. Tenemos que tener cuidado con eso. A los tales el Señor les dice, quita la viga que tienes en tu ojo, no estés tan pendiente de la paja del ojo ajeno. Hermanos, yo entiendo que no hay absolutamente nada de malo en usar y decorar un árbol para celebrar la Navidad. La costumbre tradicional, yo tenía bastante material que les traía, pero por cuestión del tiempo voy a tener que cortar un poco. Quisiera, pues todo lo que existe tiene un origen.
¿verdad? Y también estas costumbres tuvieron sus orígenes. Y es interesante toda la historia. Quizás pudiera plasmarla en el escrito de un boletín para el conocimiento de ustedes. Pero la costumbre tradicional del uso del árbol se otorga a dos fuentes. La primera para mí no es muy, porque es basada en una leyenda del santo Bonifacio, que cuenta que este santo se encuentra de repente con una fiesta pagana. Estaba realizada alrededor de un árbol de cedro y que había un niño colocado ya listo para ser sacrificado. Y para interrumpir aquello y evitar que el niño muriera, con un puño golpeó el árbol, lo tumbó y en su lugar creció un pino. Encuentro muy difícil de creer esta leyenda. Y luego, pues, según todo esto, pues comenzaron a llamar al pino el árbol de Dios. Y por eso ya para el siglo XII la costumbre era colgar un pino invertido de los techos como símbolo de la cristiandad, la vida viniendo de Dios. Pero me gusta mucho lo que aporta la historia, la otra fuente de origen basada en Lutero, el reformador protestante. Se cree que fue la primera persona en usar un árbol de Navidad y poner velas. Citando como autoridad bíblica para esta costumbre a Isaías 60:13. Tampoco digo que no sea sacada de su contexto, pero bueno, si uno saca del contexto a Jeremías 10 para negar la práctica, pues Lutero se basó en Isaías 60:13 para poner su árbol de Navidad. Dice Isaías 60:13, la gloria del Líbano vendrá a ti, cipreses, pinos y bojes juntamente para decorar el lugar de mi santuario y honraré el lugar de mis pies. La historia cuenta que andando Lutero por el bosque en la oscuridad de la noche, percibió una estrella iluminando un árbol, aparentando que la estaba adornando con el brillo de la luz. Inspirado por lo que vio, dice que cortó un pequeño pino, lo llevó a casa y lo decoró con pequeñas velas y compartió su experiencia con sus niños. Se dice que el primer árbol navideño apareció en Alsacia, Alemania, en 1521, introducido a los cortesanos locales por la princesa Helene de Mecklenburg, quien trajo uno con ella a París después de su casamiento con el duque de Orleans. 10 años más tarde se publica por primera vez el árbol navideño y ahí se hizo bien popular. La historia es larga, no puedo ocupar el tiempo en compartirles cómo surgieron las guirnaldas, los adornos, y todo eso tiene su origen y su historia, pero les prometo que voy a compartir con ustedes. Hermanos, respeto su opinión, si usted cree que se debe decorar un árbol navideño o no. El propósito de este mensaje no es promover la práctica del árbol navideño, no es. Más bien, yo quiero exaltar el hecho de lo que nos dice el profeta Isaías. Un niño nos es nacido. Recuerden, no dice un niño nació, sino nos es nacido. Ahí está señalando el propósito específico de nacer para salvar. Quiere decir que tenemos un cumpleañero que celebrar. Y en las celebraciones se decora. Nosotros no podemos censurar a aquellos que creemos que no hay absolutamente nada malo en decorar un árbol navideño, más sabiendo su trasfondo tradicional no tiene nada que ver con las costumbres paganas de la antigüedad. Tuvo su origen en la historia y bastante hacia nuestros días. Pero esto sí quiero también advertirles. Cuando usted decore, no lo haga porque es una simple tradición, porque le gusta, porque quiere ver su casa bonita. No, hágalo con convicción
con propósito específico, que usted está celebrando al niño Dios. Eso sí debemos hacerlo siempre pendiente y evitar todos esos desvíos de la sociedad, que hay personas que se enfocan más en el Santa Claus o en otros aspectos de la Navidad que nada tiene que ver con Jesucristo y con el niño Dios. Pero yo espero que este mensaje pues nos haga libres, sobre todo de aquellos que quieran venir a condenar los que tenemos la costumbre, una tradición sana de decorar las Navidades. Ejemplo, hay otras tradiciones en la historia que sí condenamos. Desde este púlpito siempre hemos condenado la práctica de Halloween, porque con propósito está celebrando la muerte. Y es así, la condenamos, como dice, al extremismo. Por lo menos esta iglesia. No estamos ni con fiestas disfrazadas, ni con nada. Porque sí es una fiesta que es dedicada a la muerte. Y nosotros somos hijos del Dios vivo. Pero hermanos, decorar un árbol navideño, repito, ¿qué hay de malo? ¿Dónde está lo malo? Entonces, que esta verdad nos haga libre, pero recordemos que en nuestras decoraciones siempre debemos tener pendiente que lo que estamos celebrando es el cumpleaños del gran Rey, de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor les bendiga.